hice todos mis esfuerzos para tener un texto hoy y no lo logré. Así que pido la paciencia del auditorio, voy a empezar leyendo, pero no he podido. Pero como somos poquitos, está muy bien porque hay tiempo de discusión. Los que se tengan que ir antes me pueden preguntar posteriormente. Aunque no me dé tiempo, sí me gustaría indicarles al mínimo 3 puntos. Es importante que al irse de aquí ustedes piensen, la noción de voluntad de poder, entonces esto. Por lo menos entonces esto como problema. Ciertamente es una designación de una terrible fortuna y no excesivamente bella la expresión, ni siquiera es eufónica en español ni en alemán. Primer punto que es importante que se lleven a vuestro hogar y que podemos discutir en la sección de preguntas posteriormente: no existe un libro escrito por nuestro autor Nietzsche que se llame La voluntad de poder. Esto es una especie de comentario innecesario en Brasil, en París, en Alemania, en casi cualquier otro lugar menos aquí, porque sobre todo en los Estados Unidos, en la Academia de los Estados Unidos, se sigue citando a Nietzsche bajo supuesta obra póstuma y gran obra que se llama La voluntad de poder. La voluntad de poder es una invención editorial, es una invención que se hace a partir de fragmentos, bosquejos y diversos índices, de la mano de su hermana Elisabeth Förster Nietzsche. En más de una ocasión he dicho que esos apellidos son una especie de paradoja y paroxismo a la vez, porque Elisabeth se casó con un antisemita y mantuvo ese apellido. Si tuviéramos una edición de La voluntad de poder, lo primero es eso, que era el concepto, la voluntad de poder, y luego el libro final tiene, lo primero que ustedes ven es la voluntad de poder, y el último texto es una descripción del mundo, dice él, visto desde adentro, como la descripción de la voluntad de poder. Tiene también todo el trabajo editorial de pedazo de invención. He aquí mi sistema. Poco a poco pues iremos quitándonos ese mal hábito y encontraremos probablemente un Nietzsche más confuso, más amplio, también más interesante, menos unilateral. Todas las grandes interpretaciones de Nietzsche, por lo menos hasta los años 60, se basaban en este texto. Heidegger se basa en la voluntad de poder como texto, en Deleuze todavía está presente, en Jaspers está presente. Piensen, ¿qué hizo la fabulosa edición de Colin Montinari? Sencillamente fue un alegato de sensatez. Vamos a organizar este material cronológicamente, y son solo notas y apuntes. Ahora bien, en ese gran testamento escritural que nos ha dejado Nietzsche, más allá de lo publicado, nos encontramos que hay que diferenciar textos preparatorios, casi el texto publicado pero que aún no era. Entonces a los de aquí que les interesa Nietzsche es de agradecer, porque todos esos pasos de Nietzsche a la hora de escribir parece que fuese casi más radical, más visceral en momentos dados de sus apuntes, y uno va y bucea y encuentra respuestas, pero tiene que ser muy consciente de que si no lo quiso publicar es por algo. Tenemos textos que son póstumos, que estaban listos para publicar, que no se publicaron por diversas razones. Textos ya clásicos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Por ejemplo, eso es un texto acabado, eso no es un fragmento. Un texto acabado que no se publica por razones probablemente vinculadas a la cercanía de Nietzsche a su contexto wagneriano. Nietzsche tanteaba con diferentes títulos en todas sus obras. El espejo en vez de Más allá del bien y el mal, Ocasiones arsiónicas en vez de Más allá del bien y el mal, y de diversos índices que pensaba para hacer una gran obra, porque sí lo pensó, o sea, no es arbitraria la idea de esa gran obra. A partir del final de Así habló Zaratustra, de Yo aspiro a mi obra, la tiene presente, y empezaba a organizar el material de sus propios apuntes. Tenemos un listado en particular de sobre 270 y tantos fragmentos que uno diría, bueno, si Elisabeth, si Heinrich Köstler, Peter Gast hubieran por lo menos sido fiel a esa organización, pues sería incluso más fiel ese texto, pero ni siquiera fue así. Cogieron varios de ese listado, pero no todos. Un problema de este famoso libro La voluntad de poder es que entonces además organizaron temáticamente el contenido
Y usted tiene la situación después de que esta gran obra, cuando se finaliza, que lo primero que es la voluntad de poder, y se cierra con la voluntad de poder, realmente tiene un texto del 85, que viene antecedido del texto del 88, sin problema. Entonces, esa idea de completud no está, y hay que quitarnos eso de encima. Así que estamos en una situación textual nueva. Primer punto, que quiero que se lleven a su casa, la voluntad de poder, aunque lo sigan viendo editado por una edición infame en español, responde a la historia, digamos, del nietzscheanismo y responde a un material que no está editado por nuestro autor de esa manera, aparte de tachaduras y textualizaciones. Se tienen que ir, ya se llevan una cosa para pensar y para cuando lo ven en las librerías y bibliotecas. Segundo tema a pensar, la noción de la voluntad de poder, tan confusa, no responde, así como esa voluntad de poder no es un libro exactamente, tampoco responde a un concepto que implique determinada unidad. La voluntad de poder no es una entidad, la voluntad de poder no es una noción en sí. Gran parte de la interpretación de Heidegger se basó en esto. Desde muy temprano, desde el 62, Gilles Deleuze nos recordaba siempre, esta noción tiene un problema en el modo singular de escribirlo, pero siempre implica una pluralidad. La voluntad de poder se manifiesta en la resistencia, en el entramado de fuerza. Entonces, no podemos sustantivar en la noción. Ni es un libro, ni es una sustancialización de la fuerza. Aparte de Deleuze, el gran intérprete que se dedicó entonces a dirimir y a ver que no había base textual para lo que Heidegger estaba diciendo, para aquellos que les interese, pues es Müller-Lauter. Dos puntos respecto a este concepto tan equívoco. El tercer punto está dividido en dos, y es a partir de eso que sí nos da los fragmentos póstumos. Debemos pensar entonces esta hipótesis de la voluntad de poder desde lo que va a ser cada vez más claro para Nietzsche en su proceder. Va a decir, él le va a llamar el hilo conductor del cuerpo. Va a haber una preeminencia de la noción del cuerpo sobre la de conciencia. Y la noción de voluntad de poder hay que pensarla desde esta preeminencia. Importancia metodológica del cuerpo 1 y 2. La centralidad de la interpretación, de la noción de interpretación como hecho fundamental para nuestro autor. Noción que cobrará cada vez más importancia en la medida en que se intenta romper con una idea de la realidad indiferente a nuestros modos de acceder a ella. Para darles también referencias, alguien que ha podido desarrollar profundamente esta noción de interpretación, pues tienen ustedes al trabajo de Günther Haber. ¿Okay? Después de estas indicaciones comparto mi toma de posición, o lo que me parece más fructífero a la hora de estudiar esta noción. Suscribo la tesis de que conducir el tema de la voluntad de poder hacia la realidad afectiva puede ser una vía fructífera para comprender esta noción. Entonces, en el momento en que Nietzsche empieza a tratar de dar nombre a eso que son los afectos, los instintos, las pulsiones. Y es ahí donde reside esa conducta particular que él va a llamar que es propia de la voluntad de poder. El aspecto de dominio, ese lenguaje Fichte. Nos va a decir, toda pulsión aspira, toda pulsión tiende a dominar. Y es ahí que tenemos que redirigir esa noción de la voluntad de poder. Invención editorial no es un concepto singular, hay que pensarlo desde la preeminencia metodológica del cuerpo, hay que pensarlo atravesado por la noción de interpretación. Como les dije, el texto no está completo, pero me permitiré en la medida en que pueda leer. Dice, me pregunto, ¿no? ¿Cómo escuchar la voz de la voluntad de poder? La obra de Nietzsche está llena de voces, ¿no? El crepúsculo de los ídolos nos pide un oído detrás del oído. En el Ecce Homo nos recuerda que en el Zaratustra no habla un profeta, entonces hay que escucharlo con un sonido alciónico. Es la vida como personaje quien por primera vez le dice algo respecto de esta tesis de la voluntad de poder. La primera vez que esta tesis emerge, se publica en textos, así habló Zaratustra, en texto publicado, no en sus notas póstumas. Y dicen, ¿por qué escribo yo tan buenos libros? Ecce Homo.
En última instancia, nadie puede escuchar en las cosas, incluidas los libros, más de lo que ya sabe. Se carece de oídos para escuchar aquello a lo cual no se tiene acceso desde la vivencia. Se carece de oídos para escuchar aquello a lo cual no se tiene acceso desde la vivencia. En una carta de febrero del 88 dice lo siguiente: pensando en la dificultad, siempre parece una dificultad el hecho de hacer comprensibles sus vivencias y qué podía recibir el lector de sus vivencias. El problema de cómo hacer inteligible lo que igual no se ha vivido. Y dice en esta carta de febrero del 88, la dificultad de mis escritos radica en que en ellos hay una preponderancia de estados del alma infrecuentes. Preponderancia de estados del alma infrecuentes y nuevos sobre los estados anímicos normales. No lo alabo, pero es así. En su escritura, yo busco signos para esos estados, todavía no percibidos y a menudo apenas perceptibles. Me parece que en ello tengo una inventiva. La voluntad de poder no es una voluntad. Si por voluntad entendemos el acto de querer sustantivado, sino que es la palabra que Nietzsche utiliza para denominar un entramado de fuerzas. La voluntad de poder no quiere el poder, no aspira a dominar, sino que domina. Nos enfrentamos pues a una frase que titula un libro que no es un libro y un concepto que no refiere exactamente a aquello que menta, que designa, pero que sí expresa un contenido que quisiera esquivar las seducciones del lenguaje. La primera de ellas, y más letal para nuestro autor, es aquella que designa el acto buscando un agente para cada acontecimiento. Pensar un acto que supone una instancia neutra, un sustrato, un agente que lo condiciona. Leído de esta última manera, se trataría de que el sujeto voluntad quiere el predicado poder. La expresión casi obliga a esta conclusión, pero no es esto hacia lo que apunta nuestro autor. La tentación nominal está presente en la misma escritura conceptual, pero lo que pretende describir esta noción es pensar un mundo sin sujeto primordial, un mundo desujetado de la gramática, de la sujeción a leyes externas. La voluntad no aspira al poder, es aspiración. La vida es tensión, dinamis. Es una vida muy exigente la que honra nuestro autor. Si intento resumir en breves palabras cuál es el significado de la voluntad de poder en Así habló Zaratustra, la primera obra publicada en que se contiene este término, lo diría así: una virtud que es poder de trascenderse a sí mismo para darse y hacer esto porque se entiende que así se le es fiel a la vida misma. Es difícil escuchar a Nietzsche, digo bien, escucharlo y ya no solo leerlo. ¿Qué nos dice su tono respecto de su pensar? Su tono cambia como cambia su estilo en una experimentación constante con la escritura y el pensamiento, particularmente con el pensamiento filosófico. La vida, como personaje de Así habló Zaratustra, le dice a su protagonista: no chasquees tan horriblemente el látigo, tú lo sabes bien, el ruido asesina los pensamientos. Por ejemplo, si intentamos acercarnos a la noción de voluntad de poder, resuenan demasiadas cosas en esta unión de dos palabras tan recargadas: voluntad y poder. ¿De dónde surge esta expresión? Ciertamente hay un eco schopenhaueriano, específicamente una resonancia nominal. El filósofo de Danzig se refirió a una voluntad de vivir, como aquel principio que daba cuenta de lo que es la vida, de lo que es común a toda vida. Escuchemos, por ejemplo, a Schopenhauer. Cito el capítulo 28 del segundo tomo del Mundo como Voluntad y Representación. Cada mirada sobre el mundo, cuya explicación es la tarea del filósofo, confirma y testimonia que la voluntad de vivir, lejos de ser una caprichosa hipóstasis o una palabra vana, es la única verdadera expresión de su esencia más íntima,
todo apremia e impele a la existencia, y allí donde esto es posible, a la existencia orgánica, esto es, a la vida, y luego a su mayor elevación posible. En la naturaleza animal salta a la vista que la voluntad de vivir es el tono fundamental de su ser, la única propiedad inmutable e incondicional del mismo. No, que Schopenhauer no tiene problemas alguno en apostar por una tesis fuerte. Nuestro autor, cada vez que retome el tema de la voluntad de poder en sus obras publicadas, va a estar enfatizando el carácter de ensayo, analogía, pregunta, cuestionamiento. Schopenhauer tiene una certeza metafísica que compartir. Nietzsche puso en boca de su Zaratustra las siguientes palabras que son básicamente una respuesta al pensamiento de Schopenhauer. No ha dado ciertamente en el blanco de la verdad quien disparó hacia ella la frase de la voluntad de existir, de vivir. Esa voluntad no existe. Frente a esta voluntad de vivir, en la segunda parte de Así habló Zaratustra, se describe una imagen de la vida que introduce lo cambiante y lo perecedero en el seno mismo de esta. Dice Zaratustra, en ese lenguaje poético, dice, enemigas del hombre las llamo, esas doctrinas de lo uno, de lo imperecedero. Busco un símbolo de lo perecedero, busco un símbolo del devenir, busco un símbolo que dé cuenta del cambio. De tiempo y de devenir es de lo que deben hablar los mejores símbolos. Una alabanza debe ser y una justificación de todo lo perecedero, dice en Las Islas Afortunadas. Nietzsche pone en boca de Zaratustra una imagen de la vida distinta a la de Schopenhauer y lo hace en un importante discurso titulado De la superación de sí mismo. Selbstüberwindung. ¿Qué es lo que se supera a sí mismo? ¿Quién es ese sí mismo que se supera? La frase superación de sí mismo nos enfrenta a dos referencias internas hacia habló Zaratustra. En primer lugar, al cuerpo como una gran razón, como aquello que no dice yo, sino que hace yo. Si bien ese cuerpo no se identifica en este punto con la voluntad de poder, sí lo hace en el vocabulario de Nietzsche, lo que hace que ese cuerpo sea una gran razón. Nietzsche nunca dice además el cuerpo es la gran razón como se suele citar, sino que se parte de la idea de que una vida que persevere y se intensifique tiene que organizarse, tiene que disponer del caos que tiene en sí y pueda lograr un determinado orden. Por supuesto, entendiendo que hay estímulos externos, pero desde la creencia básica de que hay una fuerza plástica interior que puede asimilar, curar heridas, regenerarse. Ese cuerpo que tenga sentido, ese cuerpo con orden. Nietzsche utiliza, además de muchísimas imágenes bélicas, un cuerpo que es una guerra y una paz, es un gobierno. Es un gobierno cuyo monarca se piensa monarca absoluto, el yo. Nietzsche le dice, usted retrotraiga. De nuevo, el monarca piensa que controla y domina todo el pueblo. Pero un pueblo que es una gran razón es un pueblo que logra tener salud. En un lenguaje no poético, ya en la ciencia jovial, algo es imprescindible. Dar estilo al carácter. Ese dar sentido, ese orden, befehlen, ordenar. Aquí empieza ese lenguaje tan duro de Nietzsche, ¿no? Que ordenar, que mandar. Pues empieza por uno mismo. Y empieza por de la superación de sí mismo. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido. Una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Esto está de los despreciadores del cuerpo. En esa misma obra, en Zaratustra, en términos paralelos a ese cuerpo y ese intento de gobierno de sí, se piensa la constitución de un pueblo, literalmente de los pueblos, como un sentido conquistado, darle dirección a un pueblo, formado sobre lo aún informe. Y dice, una tabla de valores está suspendida sobre cada pueblo. Piensa en el pueblo griego, judío, hebreo, persa. Una tabla de valores está suspendida sobre cada pueblo. Mira, utiliza la expresión, mira, es la tabla de su superación. Es la voz de su voluntad de poder. Este texto está en un capítulo que se llama De las 1000 metas y de la única meta. Es
cómo un cuerpo informe puede llegar a tener forma. Y hablando además de la importancia de los códigos morales como organizadores, para conservar determinado modo de vida. Ahí hay una expresión de voluntad de poder, ahí hay algo que manda frente a lo inmediato, ahí hay una coacción frente a la dejadez para que ese cuerpo tome forma. Pero él dice, caramba, lo que me encuentro son morales distintas. Otra cosa es empezar a preguntar cuál es el valor de esas morales. Y para él, cuál va a ser el valor de esas morales respecto de la vida. Si lo que tenemos es un catálogo de diversas autosuperaciones de aquellos pueblos que han perseverado y que se han conservado. Y Zaratustra lo que viene a decir es, pero falta la meta. Ya no la meta de estas superaciones, digamos, morales locales. Es la humanidad la que carece de meta. Como sería un cuerpo acéfalo, un cuerpo disgregado. Piensen que el último Nietzsche hablará de decadencia. ¿Qué es la decadencia? Dice, falta el todo. Falta el todo. El fragmento se va solo por sus partes. Y en el horizonte de Nietzsche siempre va a estar la unidad, siempre va a estar la organización, pero nunca como esa doctrina enemiga del hombre que parte de la unidad. No hay unidad dada, hay tarea por organizar. Por eso algo característico de la voluntad de poder, si se quiere, va a ser la tendencia a la organización. Desde la idea del organismo como una lucha interna. Esta es la primera ocurrencia del término voluntad de poder en Así habló Zaratustra, esta última de las 1000 metas y de la única meta, y queda enmarcada en un problema moral. La moral como reflejo de la superación de un pueblo, de la superación de sí mismo, del convertir lo que aún no tiene forma en algo constituido. Superación de sí quiere decir transformación del inmediato, del caos instintivo en algo superior, en una forma de vida más refinada, sofisticada. Nietzsche utilizará palabras del tipo espiritualización, aprovechará mucho la metáfora de la cristalización, siempre con la idea de evitar algún tipo de dualismo, naturaleza y espíritu. Y la pregunta es cómo lo más refinado surge de lo que moralmente se ha considerado como menos refinado. Por eso el cuerpo hace yo. Es decir, no debemos, sin más, quitarnos de encima la noción de alma. Vamos a pensar que es un alma mortal. Vamos a pensar qué sería ese refinamiento a partir de la experiencia fisiológica. Si nos quedamos con uno de los polos, sí que hacemos a Nietzsche el último metafísico, una especie de anticristiano o antiplatónico per se. No, justamente el prejuicio del filósofo ha sido no entender de grados, siempre pensar en oposiciones. ¿Qué pasa cuando la crueldad se refina? ¿Qué pasa cuando la pulsión sexual es refinada? Y así empieza a pensar la cultura. Superación de sí quiere decir transformación de lo inmediato, ¿okay? Una forma de vida más refinada, sofisticada, refinada y sofisticada, pero también totalmente arbitraria, dependiendo de las culturas. Hay algunos códigos que son totalmente arbitrarios, pero funcionan para dar orden y cohesión a determinado modo de vida. Con la posibilidad de asegurarse su autoconservación. ¿Cómo habla la voz de la voluntad de poder? Esta voz está atravesada por el mandato, por algo que ordena y por ende por algo que obedece o se resiste a obedecer. En De la superación de sí mismo, dice Zaratustra. Pero en todo lugar en que encontré seres vivientes, oí hablar también de obediencia. Todo ser viviente es un ser obediente. Y esto es lo segundo. Se le dan órdenes al que no sabe obedecerse a sí mismo. Así es la índole de lo viviente. Pero esto es lo tercero que oí, que mandar es más difícil que obedecer. Nietzsche piensa el poder ejercido en el mandar como virtud. En más de una ocasión Nietzsche utilizó la palabra latina virtus, que, buscando en diccionarios, virtus, ¿qué significa? Conjunto de cualidades propias de la condición del hombre, energía, valor, valentía, esfuerzo. Según el diccionario etimológico de Coromines, fortaleza de carácter. La asociación de la virtud entendida como potencia no le es ajena a nuestro autor. Y literalmente no le es ajena a partir de la lectura de, ya no de la ética de Spinoza, pero sí de Kuno Fischer y las notas que toma sobre la ética de Spinoza.
sus fragmentos póstumos podemos ver cuando él escribe Virtus igual potentia. Nietzsche conocía la asociación entre virtud y potencia. Escuchen de la Ciencia Jovial 290 lo que les decía de una cosa es necesaria, nos dice siempre, una cosa es necesaria. Entonces nunca va a pretender hablar por todos. Cuando habla de salud dice, no hay lugar para describir lo que es saludable para cada uno de nosotros, pero cada uno ha de enfrentarse a la tarea. En esta idea de dar sentido al carácter nos dice lo siguiente, ¿no? Una cosa es necesaria, dar estilo. No se olviden entonces de esa idea de obedecer, mandar, de esa superación de nuestra inmediatez. Dar estilo al propio carácter, un arte grande y escaso. Lo ejerce aquel cuya vista abarca todo lo que de fuerzas y debilidades le ofrece su naturaleza. Evitemos también las polarizaciones, ¿no? Parece que alguien se puede ver tentado a sentirse como hombre fuerte o superior frente al hombre débil o superior. En ese pueblo que somos, que hay de fortaleza y que hay de debilidad, que obedece y que es mandado. Una cosa es necesaria, dar estilo. Lo ejerce aquel cuya vista abarca todo lo que de fuerzas y debilidades le ofrece su naturaleza. Y luego les adapta a un plan artístico, dice, hasta que cada una aparece como arte y razón. Esa gran razón también que tenga sentido, en donde incluso la debilidad encanta al ojo. Aquí se agregó una gran masa de naturaleza segunda, allá se quitó un trozo de naturaleza primera. En ambas ocasiones, luego de un largo ejercicio y trabajo diario con ello. Aquí se ocultó lo feo, que no se podía quitar, allá se lo reinterpretó como algo sublime. Mucho que era vago y se resistía a ser modelado, se lo guardó y utilizó para ser visto a distancia. Debe señalar hacia la vastedad y lo inconmensurable. Por último, cuando la obra está terminada, se revela que era la coacción del mismo gusto la que dominaba y daba forma a lo grande y a lo pequeño. Pero los que están leyendo Más allá del bien y el mal, acuérdense, nada que haya valido la pena se ha hecho sin coacción. Nada más contrario a lo que ha hecho que esta vida valga la pena se ha hecho con un mero dejar ser. Dice, la razón se ha logrado mediante la coacción, la espiritualidad, la danza, el arte. Pero no moralizando aquello que critica, sino trabajando desde la fuerza pulsional inicial. Sin ella es una especie de expresión de una vida enferma que no incorpora la experiencia corporal y la vida misma. Nietzsche se refiere de modo específico a una nueva virtud en el Zaratustra, a la que le da el nombre de la virtud que hace regalos. Incluso se nos habla de un egoísmo superior. Lo hacen muchas veces, aprovechando determinadas pasiones o actos que moralmente se han considerado negativos y hace cierta revalorización. Lo hace con el egoísmo. Pero distingue entre un egoísmo superior y un egoísmo bajo, inferior. Incluso se nos habla de un egoísmo superior que distingue claramente el egoísmo rechoncho y avaro del todo para mí. Como aquel que en mitad de la decadencia de una cultura, esto es lo que le preocupa a Nietzsche, la decadencia de una cultura o de una institución, solo piensa en él y no se da cuenta de cómo crece el desierto en torno a él y en él. Traigo, como me gusta hacer aquí, a Shayovitz. En palabras de Shayovitz, se trata de recibir para poder dar. Zaratustra, cito de Mito y Existencia, páginas 70-71. Zaratustra intuye las potencialidades de la generosidad en el alma de sus discípulos. Hace patente la concepción de un nexo entre el dar y el recibir, que excluye todo cálculo de obtener una ganancia. Aquí no se da para recibir, es decir, para recibir más de lo que se ha dado, sino que se recibe para poder dar. Y desde luego, para poder dar infinitamente más de lo que se ha recibido, quizás aquí Shayovitz exagera su generosidad, para poder dar todo, para poder convertirse a sí mismo en plenitud dadivosa. Y esta virtud, Zaratustra la describe como terrenal, inmanente, alejada de todo trasmundo. El espíritu se vuelve eco se vuelve eco del cuerpo con sentido, con dirección. Dice Zaratustra, hacia arriba vuela nuestro sentido.